quiero partir planteando cuál es el problema. Yo creo que primero nosotros sabemos desde Adam Smith en adelante que no es de la benevolencia del carnicero o del cervecero que dependemos para una buena merienda, sino de su interés propio. O sea, creo que partamos por ese punto para comenzar, que es decir, nosotros no creemos que la autorregulación de empresarios benevolentes resuelva el problema, hay que crear los incentivos necesarios para que por su propio interés los proveedores atiendan las necesidades de los consumidores. Y el principal instrumento que planteamos, lo que creemos en la economía de mercado, y creo que en eso hay consenso, digamos, en el trabajo, si bien no se destaca en mi modesta opinión, es que el primer instrumento es la libre competencia, para asegurar que eso realmente ocurra. Y para que haya libre competencia tiene que haber libre entrada, buena información, ausencia de colusión, cumplimiento de los contratos. Y ahí hay un rol claro del Estado y específicamente de lo que el documento llama la política de protección del consumidor en asegurar buena información y crear instrumentos para proteger o para asegurar el cumplimiento de los contratos. Ahí donde entra, creo yo, este tema. Porque incluso bajo condiciones de libre competencia hay asimetrías de información o hay explotación de posiciones post-contrato que pueden permitir, ¿no es cierto?, que pueden dejar al consumidor desprotegido. Yo, a partir de ese punto de vista que creo que es consensual, miro el diagnóstico general sobre el cual se basan estas propuestas y ahí advierto algo más de algunas discrepancias, digamos, no tanto en el fondo, sino que quizás en la forma como están planteadas. El documento parte diciendo que hay diagnosticando una incapacidad, comillas, que el actual sistema tiene para prevenir abusos y dice además que la ciudadanía mantiene una gran frustración al respecto, habla de infracción masiva de las normas de protección al consumidor y finalmente la gran falla está en que el CERNAC es un león desdentado. Ese es el diagnóstico. Yo creo que la evidencia no es tan clara en ese sentido. Es cierto, ha habido abusos serios, graves, es cierto, hay una cantidad de reclamos, hay denuncias en los programas de televisión, hay encuestas que muestran molestias sobre el tema, todo eso es cierto, pero por otro lado, cuando vamos a los números más duros, ahí, digamos, CERNAC está haciendo una labor importante de recepción de reclamos, son 324.000 reclamos recibidos el año pasado, que es una suma importante, pero que tampoco es excesiva, dado el número de consumidores en Chile. Por ejemplo, un ejemplo de esto es, hay como 80.000 denuncias del tema de libretas, de tarjetas de crédito, contra 20 millones de tarjetas de crédito activas en Chile. O sea, eso muestra, digamos, que por lo menos la recepción de reclamos no revela mucho. Uno podría decir, bueno, entonces que los reclamos son ineficaces. Sin embargo, las mismas estadísticas prueban que 61% de los reclamos son acogidos directamente por el proveedor antes de entrar, digamos, en el proceso judicial. Y el león desdentado no es tan mal visto por la gente. O sea, 85% de la gente conoce el CERNAC, 70% le pone una nota sobre 5, 67% tiene opinión favorable del CERNAC financiero, de la ley del CERNAC financiero. En otra encuesta aparece como la segunda institución del Estado, el CERNAC con más prestigio, inmediatamente debajo de Carabineros. Así que a mí eso me parece que falta, como que dicen, el diagnóstico. Y creo que eso tiene bastante que ver con que el diagnóstico de alguna manera mezcla, me da la impresión, experiencias sacadas de distintos momentos del tiempo, desde que se creó el CERNAC hasta la fecha, sin destacar todos los cambios que ha ido sufriendo la institución del CERNAC y la ley, con importantes reformas del 2004 y el 2011 con la ley de CERNAC financiero, por ejemplo. Y yo pienso que, de verdad, donde ha habido problemas es que, en realidad, digamos, o sea, pienso que primero la idea esta del león, digamos, dentado, yo la discutiría. O sea, a mí no me interesa personalmente que los proveedores le tengan miedo al CERNAC. Creo que me interesa que le tengan miedo a los consumidores.
sea, yo creo que ese debería ser el objetivo de toda la legislación. Y creo que ahí ha habido fallas, en el sentido que no hay todavía suficiente libre competencia en algunos mercados, o hay problemas de información que hacen que esa competencia no funcione bien. Y es ahí donde creo yo que hay que centrar la atención. Ahora, respecto al rol mismo de CERNAC, yo creo que lo que ocurre es que para sentir el filo de sus colmillos, creo que el CERNAC tiene que tratar de morder de repente. Y en mi opinión, la voluntad del CERNAC para morder ha ido cambiando en el tiempo. Y eso lo refleja claramente, por ejemplo, lo que ha sido la evolución del número de denuncias de interés general, mediaciones colectivas, indemnizaciones obtenidas en las mediaciones colectivas, mercados revisados, todo lo cual, si uno mira las estadísticas de los últimos años, tienen un crecimiento muy fuerte. Entonces, esto ha ido cambiando en el tiempo. Paso ahora al diagnóstico más detallado que hace de las falencias de la legislación actual que hace el documento y sus propuestas. Lo primero, falencias en hacer cumplir la ley, donde ahí plantea, digamos, de que los proveedores no tienen incentivos para adaptar sus prácticas a la ley y que hay una brecha fuerte de percepción pública entre la capacidad real del sistema para asegurar el cumplimiento de la ley y lo que la gente espera. Ahí se proponen varias ideas, pero varias de esas cosas ya están. Por ejemplo, la facultad para exigir información. Eso está en la reforma, digamos, última de la ley del consumidor. No se hace mayor alusión muy a la pasada de los ministros de fe, digamos, de institución de los ministros de fe en el CERNAC, ni también fue muy somera los cambios que sufrió la legislación de acciones colectivas reciente, la modificación del 2011, todo lo cual hace que los procedimientos judiciales hoy día tengan más valor, más celeridad de los que tenían antes, a lo mejor no suficiente. Yo creo que hay que distinguir eso. Obviamente todavía quedan reformas que hacer, pero me gustaría distinguir qué es lo que es un diagnóstico previo a esos cambios del posterior a esos cambios. Y esos cambios son tan recientes que en realidad hay poca evidencia todavía para ver cómo está operando realmente, por ejemplo, la capacidad de CERNAC para informarse mejor hoy día o para actuar, por ejemplo, a través de los ministros de fe, o estos procedimientos más rápidos para la tramitación de las acciones colectivas. En cambio, el camino por el cual sí se va con mucho entusiasmo el documento, que es esta idea de transformar al CERNAC en una suerte de superintendencia con capacidad para imponer multas de beneficio fiscal directamente, yo no entiendo mucho qué persigue eso, de verdad, porque esas multas igual son recurribles ante la justicia, o sea, en el sentido, digamos, no cambia esencialmente lo que existe hoy día, que cuando hay incumplimientos que son multables, digamos, hay multas que se imponen a través de la justicia. Por otra parte, lo que a mí realmente me interesa es que cuando hay infracciones a la ley del consumidor, los consumidores sean indemnizados, y esa indemnización no puede sino ir por los tribunales, de manera que incluso la fórmula que está propuesta parecería significar de que las multas se cobran antes, porque son impuestas directamente por la autoridad del CERNAC, que lo que los consumidores son indemnizados, lo cual creo que crea más tensión, en mi opinión política, de alguna manera, de que el Estado está beneficiándose de los pobres consumidores abusados antes que ellos reciban un peso, digamos, de compensación. Entonces, a mí no me parece que vaya en una dirección correcta eso. Por otra parte, es cierto que hay superintendencias como la de banco, la de valores, etcétera, que tienen facultad de multar, pero ahí son multas que son cuando hay incumplimientos de normas antes que haya propiamente afectados. Es simplemente una norma preventiva, digamos, que está siendo incumplida. Por ejemplo, una norma relativa al capital de los bancos, a las provisiones, cosas de ese tipo. Y esas son de carácter muy técnico, y en consecuencia es como lógico que sea la superintendencia de la primera instancia. Entonces creo que yo pensaría más bien en otras formas para ser más rápido los procesos, por ejemplo que hay una sala especial de la Corte de Apelaciones para ver los temas de consumidor de mayor importancia, o crear un mecanismo que al estilo un poco como ocurre hoy día con libre competencia, el juego está entre la Fiscalía Nacional Económica y el Tribunal de Libre Competencia, que es parte del sistema judicial, digamos, pero que operan en esas dos instancias. Me gusta más eso a que el CERNAC sea juez y parte, como está planteado en el documento.
Después está el tema de las fallas de coordinación. Ahí es un tema válido, creo yo. La ley llamada CERNAC financiero mejoró en esa materia. Hoy día, por ejemplo, CERNAC se informa inmediatamente de todas las multas que imponen los distintos sectores y eso le permite, digamos, a CERNAC actuar para la defensa de los consumidores. Pero creo que el problema más de fondo tiene que ver con este concepto de que la ley de protección del consumidor es supletoria, o sea, está subordinada a las leyes sectoriales. Y eso creo que es algo que está todavía en la ley, en una redacción, en mi opinión, bastante poco afortunada, ahí en el artículo 2 me parece que es de la ley, y creo que algo se ha ido cambiando eso, pero probablemente no suficientemente. De hecho, yo le atribuyo a esa interpretación el hecho de que el CERNAC, en algunos aspectos en el pasado, haya actuado más como gato que como león, ¿no? Porque en definitiva, por ejemplo, en los casos que están mencionados en el documento, en el caso de la Polar, hubo más de 1000 reclamos previos a 2010 que no fueron tomados precisamente por el argumento de que eso era una atribución de la super de banco, digamos. Y en el caso que también está mencionado en el documento, en mi opinión, no en forma suficientemente precisa, el caso de Cencosud. La defensa de Cencosud estaba basada en la circular 17 de la Superintendencia de Banco de abril del 2006. Y es esa estructura la que hacía pensar, digamos, que en el fondo estos temas de protección del consumidor financiero caían en la Superintendencia de Banco, la que hacía que CERNAC de alguna manera se reprimiera. Creo que eso cambió ya el 2010. Con el cambio de gobierno, la decisión que tomó el presidente Piñera fue que estos temas quedaran en el CERNAC, incluso antes de que saliera la ley de CERNAC financiero. Y después cambió en el que la ley de CERNAC financiero le dio claramente atribuciones al CERNAC en esta materia y le dio atribuciones al Ministerio de Economía en conjunto con los otros ministerios en los casos que sea el caso, para dictar reglamentos que de alguna manera aunan la opinión de los distintos reguladores en cuanto a los sectores. De manera que creo que eso hoy día se ha ido caminando, por ese otro camino. Antes de que se me acabe el tiempo, termino diciendo de que respecto del tercer tema que quería mencionar, que es el de la captura, ¿no? Que es la tercera. Ahí hay una propuesta de solución que es autonomía, consejo de protección del consumidor. Me parece que falta indicar que yo creo que el director de ideas que me parecen interesantes, digamos, de trabajar. Creo que falta indicar que yo creo que el director de CERNAC debería tener condiciones parecidas a las que tiene el fiscal económico, en el sentido que no es removible fácilmente. Creo que eso es importante. Pero en la lista de las capturas hay una captura que no está indicada, que a mí me parece sumamente importante, y que es el riesgo que la protección del consumidor sea capturada por el competidor. O sea, aquí hay, en la lista, que hay un recuadro, me parece, en el documento, que viene la lista de los posibles capturadores de la protección del consumidor, como por ejemplo la captura política, la captura por el mismo regulado. Pero yo creo que es muy peligroso en estos mecanismos en que al competidor le puede interesar desacreditar a su rival utilizando para eso la ley de protección del consumidor. Y eso creo que es una cosa que hay que cuidar. De hecho, es común que estas instituciones de regulación terminan siendo anticompetitivas y anti-innovación, entre otras cosas porque la innovación es siempre riesgosa para el consumidor, para el regulador que la autoriza, ¿no? Mientras que la omisión de una innovación lo deja, creo yo, mucho más tranquilo, ¿eh? Entonces, en definitiva, ese riesgo creo yo que existe. Termino diciendo que el trabajo me parece interesante, creo que ilustra caminos por los cuales conviene avanzar, pero por otra parte creo que no destaca suficientemente que muchos de esos caminos, mencioné algunos, hay otros que se me quedaron en el tintero, se está avanzando importantemente en los últimos años, y como que la evaluación no toma eso en cuenta. Entonces queda la sensación de que se está partiendo de cero respecto de muchos de estos puntos. Y creo que no enfatiza suficientemente la importancia de la competencia. Y, por ejemplo, en el proyecto de CERNAC, en la ley de CERNAC financiero, en la cual me tocó a mí trabajar desde el Ministerio de Economía, incluimos varios elementos de mejora de información, de claridad de contratos,
de facilidad de movimiento de los consumidores de servicios financieros desde un proveedor a otro, que van precisamente en la dirección de mejorar la competencia. Y en ese camino creo que todavía queda bastante por avanzar. O sea, creo que avanzamos, pero en mi opinión todavía falta bastante para establecer mecanismos o procedimientos de mucho mayor movilidad de los consumidores desde un proveedor a otro, por ejemplo, en el caso de los servicios financieros, y creo que eso es lo que realmente, junto a mayor información, es lo que les puede asegurar una mejor protección. Muchas gracias, Juan Andrés. Muchísimas gracias.